Familia Nómada, un saludo muy especial para ustedes. Hoy tenemos la grata compañía de Alicia Ramírez, del padre Ramiro Arango Escobar. Hoy tenemos varios temas para hablar con ustedes, unas denuncias muy importantes y quiero darle la palabra a nuestra invitada que hoy debuta como panelista en Universidad Nómada. Alicia, ¿cómo está? Te doy la bienvenida. Muchas gracias, profe, por su invitación. Padre, muchas gracias a usted. Tuve la oportunidad en esta semana de que usted nos contactamos por un video que hicimos en Sevilla y la idea es poder transmitir al país la situación que viven nuestros soldados profesionales, infantes de marina, viudas, huérfanos, soldados con discapacidad y poderle decir a Colombia que hemos tenido a estos hombres en un abandono total, en un deterioro total y en un desmejoramiento total. Y aquí no venimos a ser culpable ni al rosado, ni al verde, ni al morado. Aquí tenemos que ser responsables y consecuentes con las personas que nos brindan seguridad y protección a todos. Somos todos nosotros como colombianos. Y contarle al país las injusticias que se dan a través de las leyes, decretos y normas que están y que establecen las personas que usted y yo elegimos para que nos representen, para que hagan estas normas y decretos y que todos podamos acceder. Quiero comentarles a usted muy brevemente lo siguiente, por favor, profe, usted es docente y entenderá, y las personas que vayan a estar escuchando, donde llegue esta transmisión, hablemos la norma. Nuestros soldados profesionales e infantes de Marina fueron incorporados con el decreto 1793 y 1794 que se estableció en el 2000. Posteriormente, ahí en esos decretos, si ustedes los pueden mirar, les establecieron 3 partidas computables. Posteriormente, después de haber incorporado un promedio de 20,000 hombres de origen campesino y letrados, personas que veían la posibilidad de ingresar al Ejército Nacional para prepararse, capacitarse, llevar un sustento a su casa, para el 2004, en la administración de esa época, establecen el decreto 4433. En ese decreto 4433 establecen 8 partidas computables para oficiales y suboficiales y 3 partidas computables que les habían dado a los soldados con el decreto 1793 y 1794, les quitaron una y les dejaron 2. Tremendo, ¿no? Qué desigualdad tan berraca que se vive en nuestro país de años atrás con las personas más humildes, con las personas que no han tenido defensa, no han tenido procuraduría, no han tenido contraloría, no han tenido ningún partido político que digan, oiga, vamos a mirar y vamos a ajustar jurídicamente, socialmente, las regalías que recibimos en el país para que se repartan equitativamente para toda la población colombiana y en especialmente para estos hombres que son los que trabajan 24/7 velando la tranquilidad y el sueño de todos los colombianos, porque ellos son apolíticos. Quien elige la parte administrativa, pues somos nosotros, y por ende los obligamos a que ellos presten su servicio a la parte administrativa que haya en el momento. Entonces, no conforme con esto, posteriormente para el 2008, a estas personas, soldados que les estoy hablando, que les establecieron 3 partidas computables con el decreto 1793 y 1794, y cuando entra el decreto 4433, les quitan una y les dejan 2. Para el 2008 les retiran el subsidio de familia. Entonces vamos a mirar la parte administrativa y gobernante del 2008. Miremos historia, porque Colombia tiene que mirar historia, no para recriminar, sino para darnos cuenta que tenemos que cambiar la historia para buscar beneficios y bienestar equitativos para todos los colombianos. Para el 2008 le retiran el subsidio a los soldados. O el señor Jaime Duque, que es asesor del Ministerio de Defensa, con un soldado, demanda ese decreto. Y obviamente se lo tienen que establecer. ¿Qué viene ahí para nuestros soldados profesionales e infantes de Marina? Un soldado, el señor Mauricio Beltrán, soldado profesional que se preparó en Derecho, cogió a todos los soldados y les dijo que él era el que había demandado y que les había devuelto el subsidio. Ese señor se arma un código y empieza a descontarle a todos los soldados con el cuento de que él les había devuelto el subsidio. Bueno, en ese orden de ideas, pues uno investiga e indaga. Yo dije, bueno, chévere. Para el 2019
Ya yo venía trabajando así momentánea con los soldados. Creé y fundé Defensa del Derecho al Soldado. Defensa del Derecho al Soldado es una firma de abogados para defender, guiar y orientar a nuestros soldados en nuestro país. Llega un soldado y me dice, quiero aclararles, no soy abogada, pero los soldados me dicen a mí, doctora, yo le respeto que me digan doctora, me dice, doctora, a mí me va a llegar la asignación de retiro y me van a desmejorar. Y yo dije, pero ¿cómo así? Que le va a llegar la asignación de retiro y le van a desmejorar. Me dijo, sí, es que en esa época estaba ganando 2 millones y voy a pasar a ganar 1.300.000. Yo dije, ¿cómo así? Y empiezo a indagar, empiezo a empaparme con el decreto 1793. Yo dije, vamos a mirar la norma que incorporaron a estos muchachos. Y me encuentro, sorpresa, lo que les estoy comunicando y les estoy diciendo a ustedes. Esto ya yo lo he dicho desde el 2019 hasta la fecha. Creé y fundé Defensa del Derecho al Soldado y empecé, llamé Proyecto 2020. Fui por todas las ciudades y por todos los departamentos, recogí la información y empecé a hacer memoriales y a llenar los despachos. El presidente de la época, el señor Duque, y todos los ministerios, representantes de Cámara y Senado, todo mundo en este país sabe lo que yo les estoy informando a ustedes. Pues de pronto habrán algunos de la parte civil que de pronto no conoce esta situación, pero esto ya es de pleno conocimiento de todas las entidades y todas las dependencias. Entonces, seguimos avanzando. Oh, sorpresa, donde nos damos cuenta que cuando empezamos a reclamar, Caremil les retiene el salario a los soldados. Pero yo decía, ¿por qué le retiene si es que el soldado tiene derecho que en el momento en que le notifican su acto administrativo, él tiene derecho de interponer un recurso y reputar porque es su salario, es su asignación? Si el decreto 1793 en el artículo 38 dice que se le tiene que respetar sus derechos adquiridos, ¿por qué en el momento en cuando yo llego a mi pagaduría me tienen que retener mi salario o coaccionar o decirme que si yo no firmo o no acepto, me van a retener el sueldo 3 meses? Y efectivamente, para el 2020 y 2021, Caremil le retuvo el salario a los soldados hasta 3, 4 meses. Iniciamos un trabajo, sacamos una sentencia para no retención y seguimos trabajando y seguimos luchando. Posteriormente, los soldados, después de haber trabajado 20 años, enfrentarse a un desmejoramiento de su salario y aparte de eso, les sacan una sentencia y les dicen para el 2017, ya los pusimos a trabajar 20 años, ya los explotamos y en este momento vamos a sacar una sentencia para pagarles como nosotros queremos pagarle el producto de su trabajo. Entonces, lo que yo les hablo es muy castigo, o sea, es como muy, muchos dirán que será una telenovela, un show, ni es una telenovela, ni es un show, es la realidad. Y empecé en esa batalla, y empezaron para el 2020, 2021, 2022, 2023. Ahorita para el 2024 han cesado, hablando por los grupos que yo era una ladrona, que yo los estaba estafando, me ponían mi foto en Cremil, en las páginas, cuídense de esta ladrona, cuídense de esta ampona, cuídense de esta impostora, y cosas así, y seguí en la lucha, y he venido en la lucha, solicitando y pidiendo que a nuestros soldados profesionales e infantes de marina, viudas, huérfanos, se les dé una modificación, un cambio y una reforma. Yo le hago una pregunta al padre y le hago una pregunta a usted, profe. ¿Es justo que usted ingrese a laborar a su empresa o allá en la universidad donde usted está prestando su servicio y a usted le ofrezcan un salario y posteriormente, después de que usted haya trabajado, le dicen que a usted le van a pagar de tal manera? ¿Es justo? ¿No le estarían vulnerando a usted su derecho de contrato? ¿Por qué tenemos que hacer con los soldados esto? ¿Y por qué ninguna autoridad en este país se pronuncia? Alicia, Perdón. Alicia, el padre también quiere dar la opinión, ¿cierto que sí? Sobre este tema. Padre, adelante. Gracias, Wilmer. Muchas gracias por invitarme a este encuentro con Alicia Ramírez. Muchas gracias, Alicia, por haber aceptado también. Muy enriquecedor. Todos los que me siguen en las redes saben que hago unos serios cuestionamientos a las actitudes, comportamientos y responsabilidades en la paz
con el pueblo colombiano de parte de las Fuerzas Armadas y de Policía de Colombia. Soy implacable en eso, pero también reconozco el sufrimiento de los explotados de las Fuerzas Armadas, de esos que nos está señalando Alicia y por los que esta mujer que es tan valiente y que admiro inmensamente y que hoy le pido disculpas porque al principio del video de Maricela Arboleda, ella hablaba de que el gobierno que está haciendo y las Fuerzas Armadas, cuando ella dice a los 17 meses, pues claro que hay una responsabilidad de este gobierno también en entrar en eso. Entiendo también que hay una coyuntura de encaje del nuevo gobierno donde no hay unas mayorías en el Congreso y toca hacer unas reformas, unas revisiones de todas las áreas del Estado que están corrompidas por la corrupción. Y por supuesto que el ejército, o las Fuerzas Armadas, llamémoslas así en su conjunto, Marina, la Fuerza Aérea, el Ejército Nacional, están inmersos en eso y hace mucho rato. Sí, aquí se han perdido armas por cantidades. Voy a contarles una anécdota así rapidita. Cuando yo trabajaba en la alcaldía de Calima al Darién, siendo secretario de gobierno, me prestó el alcalde su carro particular para ir a hacer una vuelta a Cali. De regreso, en la estación militar de Calima, que estaba a la orilla del lago Calima, en Madroñal, me sale un soldado, para en el carro, no sabía, no era carro oficial, y me dice, señor, le vendemos esta granada. ¿Ah? Eso es una sucursal del batallón Palacé de Buga, que tiene un historial y un prontuario aterrador, y eran los tiempos de un bandido que creo que ya está en la cárcel, el famoso un coronel nefasto por sus nexos con el paramilitarismo. Oye, vendiéndole a los ciudadanos granadas. Sí, por supuesto que eso no era una función del pobre soldado, porque si no ya lo tendrían allá encerrado y lo tendrían enjuiciado con consejo verbal de guerra y mil cosas. Ahí detrás de eso estaban los mandos militares del batallón de infantería, batallón Palacé de la ciudad de Buga. El coronel Amor, acabo de escuchar que de Amor no tenía nada. Entonces, mira, los soldados son unas víctimas y ahorita con esta denuncia yo le pregunto a mi querida amiga Alicia y a los señores generales, a los señores coroneles, a toda esa jauría de las Fuerzas Armadas, también les hacen en los descuentos y les hacen todas esas tramolas y también les están robando. Esa pregunta. Por supuesto que no. Es al soldado que al soldado que es el que va y pone el pecho en los combates, en los conflictos con los actores armados de las guerrillas o de los grupos insurgentes. Esa es una víctima. Por eso aquí, el día que haya un estallido, ¿sí? Dios no lo quiera, pero el día que haya un estallido y una rebelión del pueblo contra toda esta maquinaria que hay, téngale miedo, porque el soldadito no le va a obedecer al coronel ni al teniente, le va a obedecer al pueblo porque es su pueblo, es el dolor de su pueblo. Eso es lo que no han medido todas estas estructuras. Entonces, es muy bueno que conozcamos esto también, muy bueno. Mi enjuiciamiento ha sido siempre a los mandos que están allí. El soldado es una víctima, tiene que ir a pagar servicio militar para poder tener una libreta militar que le exigen para poder conseguir trabajo y tiene que irse a someter a los vejámenes más grandes, hasta en la alimentación. A mí me contaban soldados y me han contado personas que han estado allá, no sé si eso habrá mejorado, no creo, pero las condiciones de los soldados de Colombia, de los sargentos, yo no sé si hasta de los tenientes, son aberrantes y aquí lo estamos escuchando. Gracias, Alicia, por ese aporte. Muchas gracias por esas investigaciones y muchas gracias por caminar y gracias por esas luchas. Eso quería como hacer aquí un paréntesis y decir. Sí, padre, gracias. Pero también quiero decirle lo siguiente, padre.
Voy a, solamente miremos el trasfondo de la situación, que la situación de desmejoramiento de nuestros soldados de la patria no viene ahorita, viene desde el 2004 hasta la actualidad y lo vamos a ver como se los expliqué y ustedes lo van a escuchar, que son muy estudiosos y van a leer los decretos y se van a dar cuenta de la desigualdad que hay y que debemos cambiar. Mira, yo soy muy convencida del diálogo social. Yo no soy convencida de la guerra porque la guerra nos trae mucho dolor y nos trae dolor a todos, ¿sí? Y en este momento Colombia necesita sentarse a sanar, a dialogar y a crear y a fundar leyes, decretos y normas que todos podamos acceder a la escuela, a la universidad, que todos podamos acceder a tener una vivienda, que todos podamos acceder a tener una salud digna y que todos podamos ser veedores de las personas que se eligen y dejan su hoja de vida en el Senado o en la Cámara de Representantes para que nos presenten leyes y normas para que nosotros podamos vivir en paz. El pueblo colombiano necesita ser educado en el sentido de que las personas que están allá, que es el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no son dioses, son nuestros empleados y nosotros los pagamos con nuestros recursos. Entonces, por eso le hacemos un llamado contundente al Ejecutivo, al comandante máximo de las fuerzas militares, que es el señor presidente Gustavo Petro, y a su vez a sus carteras y a su vez a sus funcionarios de pergamino, doctores y doctoras, que dejen de levitar y que se sienten a escuchar a estos líderes sociales, a estas lideresas, a estos defensores de derechos humanos, porque usted llegar a una dependencia, padre y profe, es llegar, primero, si usted es amigo del senador no quién, del representante no sé quién, para que ese vaya y habla e interceda para que yo pueda hacer un diálogo social o yo pueda hacer una mesa. Y aparte de hacer un diálogo social o una mesa, resulta que quien está liderando la mesa, entonces me pone, discúlpeme la expresión y voy a ser un poquito como un poco ordinaria para decirlo. Y discúlpeme donde lleguen este audio. El perro, el mico y el gato. Discúlpame, si yo soy un líder social, si yo soy una defensora de derechos humanos, si yo conozco mi comunidad, yo voy a usted funcionario, a usted cartera, para que usted se siente conmigo, ¿sí? Con su UTL y entre comunidad, entre líder social y entre representante, podamos llevarle esa paz a esa comunidad que me está eligiendo a mí. Yo lo he visto, cómo llegan los líderes sociales y cómo llegan los representantes a las carteras, detrás del representante de la Cámara, detrás del senador y detrás del funcionario. Así cogen la carpetica. ¿Qué es eso? Discúlpame, ¿por qué no acabamos con ese protocolo? Qué tristeza que tengan que cambiar de cartera. Vea, yo en estos días estuve en un ministerio y me senté casi como 5 horas a mirar el doctor no sé quién, la doctora no sé quién y la doctora no sé cuánto y la doctora, ese doctor y esa doctora está ahí, discúlpame, pasando la cuenta de cobro para cobrar mensualmente, pero no está gestionando la parte social que usted, presidente Gustavo Petro, tanto pregona. Usted pregona mucho del pueblo y del diálogo y habla mucho de que hay que hablar con las comunidades, pero resulta que para hablar con las comunidades tengo que estar aliado con el partido político tal, con el representante tal, para que se me puedan dar esos espacios. Esa es la Colombia que tenemos y esa es la Colombia que yo no quiero y esa es la Colombia que estoy luchando con la guerra del papel. Poder yo sentarme y solicitar una mesa al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Hacienda, para tener un diálogo con mi empleado. Usted, ministro, es mi empleado. Usted, doctores, son mis empleados porque es que yo pago impuestos. Entonces, por ende, ¿por qué no cambiamos esa política y le hacemos entender que ellos tienen que dejar de vernos a nosotros como si nosotros fuéramos chiquiticos? Ellos se crearon y se hicieron para atender las necesidades de nuestra comunidad. No sé si de pronto el profe o de pronto el padre me dirá, Alicia, no, tú estás equivocada, hay que seguirle rindiendo pleitesía a los ministros y hay que seguirle rindiendo pleitesía a los cartones y a todos estos pergaminos que trabajan el doctor y la doctora que hizo unas especializaciones,
pero allá debería estar trabajando la gente del pueblo, allá debería estar trabajando el líder social, allá debería estar trabajando la defensora de derechos humanos que realmente conoce la problemática de su comunidad. ¿O será que de pronto yo estoy con sueños pintorescos? Alicia, totalmente de acuerdo contigo. Estos funcionarios públicos deben rendir cuentas, deben ayudar al más débil y te felicito por ese trabajo tan bonito que estás haciendo por los derechos humanos del militar raso y me alegra mucho que el padre Ramiro Arango Escobar nos haya conectado porque es importante que nuestra comunidad conozca lo que está pasando en el ejército en diferentes gobiernos. Y precisamente, Alicia, la siguiente pregunta que quiero hacerte tiene que ver con tu investigación en diferentes gobiernos. ¿Cómo ha sido ese tratamiento al ejército en gobiernos como el de Uribe, el de Santos, el de Duque, el de Petro? Teniendo en cuenta que tú has trabajado el tema de derechos humanos con fuerzas militares, porque es importante que acá tengamos una visión comparativa entre estos gobiernos. Ok, gracias por la pregunta que me haces. Si vamos nuevamente, volvamos a retroceder. Si estamos hablando que el desmejoramiento de nuestros soldados viene desde el 2004 hasta la actualidad, pues quiere decir que en los gobiernos pasados y aún en el presente, pues no se ha dado un beneficio a favor de nuestros soldados. Vea, tengo un video por ahí que pues ahorita el espacio y yo soy muy cuidadosa para recopilar todas las pruebas y todos los soportes. En los en vivos del presidente Gustavo, perdón, en los en vivos del presidente Duque, porque lo trataban de una forma que gordito, bueno, y todo lo que le decían, que marranito y todas esas cositas, jamás en mi vida me he referido a ningún mandatario de este país y comandante máximo de las fuerzas militares, llámese el señor Duque, llámese el señor Uribe, llámese como se llame, ellos son los comandantes máximos de las fuerzas militares y por ende los obligados a resolverle a sus subalternos. En ese orden de ideas con el presidente, tú me dices gobiernos atrás, entonces vamos a retroceder. Si tenemos un mejoramiento desde el 2004, pues grave la situación para los gobiernos de turno. ¿Qué se creó en el gobierno del señor Duque? Se creó la ley 1979. ¿Qué llegó diciendo el presidente Gustavo Petro? El presidente Gustavo Petro grabó un video donde le dice al señor ministro de Defensa que había que hacer una reunión con los veteranos y las veteranas y las organizaciones que hubieran para reconocer, fortalecer y mejorar la ley del veterano. Pero una cosa es que el presidente lo haya dicho. Una cosa es que vamos a hablar en el régimen militar. Una cosa es que usted, general, en la orden del día, en la mañana, haga su formación con sus subalternos, los coroneles, con el ejecutivo del batallón, con el sargento mayor de comando y le diga, bueno, señores, las directrices son estas. Usted, general, lo dijo, pero vamos a preguntarle, ¿realmente sus subalternos lo están cumpliendo? Señor presidente Gustavo Petro, usted dijo que se hiciera una reunión con los veteranos, con las veteranas, para fortalecer la ley 1979. Usted lo dijo. El ministro de Defensa, la viceministra del Grupo de Mi Defensa, el Ministerio de Veteranos, la DIBRE, los comandantes de las fuerzas, los inspectores de la fuerza, la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, la Contraloría, los grupos de inteligencia, todo lo que usted tiene, realmente le han cumplido la orden a usted de mejorarle las condiciones al veterano y a la veterana. Pues eso es mentira, eso es falsedad, porque aún estamos en un caos y la gente se está muriendo. Y si usted, por ejemplo, lo ve en la salud, el año pasado un sargento solicitó la eutanasia. Me quiero matar, me quiero morir porque no me están dando los medicamentos. Para el gobierno del señor Gustavo Petro también, comandante máximo de las fuerzas militares, el año pasado un soldado se suicidó, dejó el mensaje, mostró la forma en que se iba a matar porque no estaba recibiendo sus servicios médicos. Entonces yo le pregunto a usted, ¿toda esta situación será que el presidente Gustavo Petro tiene tapones en los oídos? Por Dios, la gente de las fuerzas militares se está matando porque no tiene servicios médicos.
y resulta que los generales le dicen que todo está bien, pero ¿cómo está bien? Mire esta señora de allá del Valle, esta señora que le hicieron un mal procedimiento, no les han entregado, y todo el martirio que tiene que sufrir, y al día de hoy, a pesar de que hay esta denuncia, aún todavía el comandante máximo de las fuerzas militares, que usted, presidente Gustavo Petro, no se ha pronunciado. Y su ministro de Defensa y la viceministra del Grupo de Mi Defensa, sí, el Ministerio de Veteranos y los grupos de inteligencia no se han pronunciado para decir, oiga, tenemos un problema gravísimo de salud y tenemos que sentarnos a hablar qué es lo que está pasando. Entonces yo no le puedo decir que es que este gobierno es bueno, que es que este gobierno es malo. No, estamos mirando la situación que estamos viviendo. Hay que sentarnos, tenemos que sentarnos con el presidente y comandante máximo de las fuerzas militares de este país y presentarle un informe al país y decirle, mire, es que se desfalcó esto, es que se desfalcó esto, es que se desfalcó esto, pero no nos vamos a quedar en el desfalco porque nuestros veteranos y nuestros adultos mayores, el personal con discapacidad, las personas con enfermedades huérfanas y las viudas no se pueden seguir matando porque hay un conflicto entre izquierda y derecha. No, izquierda y derecha se tiene que sentar a mirar la prioridad de la población colombiana, no podemos seguir en esa vaina. Alicia, muchas gracias por hacer esta importante denuncia y claramente es importante que el presidente Petro escuche esta importante petición que como comandante en jefe de las fuerzas militares debe escuchar. También tengo una pregunta para el padre Ramiro Arango, pero antes quiero agradecerle también al padre Ramiro por el apoyo que le ha dado a este proyecto de educación popular. Sabemos que hay diferencias con otros medios, pero se ha hecho una calumnia precisamente contra este medio. Se ha dicho que somos defensores del senador J. Hernández y esto pues es claramente una muestra que están tratando de macartizar nuestro proyecto. Acá ni siquiera defendemos a Petro, acá defendemos la verdad, acá no defendemos a ningún político. Y acá hay unos videos que hemos hecho sobre el senador J. Hernández, en donde está el debate de hace más de un año, en donde JP decía que Petro quería expropiar, el debate de JP con Roy, también está el debate de JP con Andrés Rivera, el tema de JP que mostró desconocimiento de la reforma agraria de Petro, el tema de JP con Isabel Cristina Zuleta López. Si ustedes analizan los videos que hemos grabado de JP, incluyendo este en donde JP es acusado de amenazar a un periodista y de provocar que sus seguidores le hagan más de 100 amenazas al periodista Orlando Villar de Caracol. Si ustedes buscan en YouTube JP Universidad Nómada, se dan cuenta que no defendemos a JP, pero que cuando JP tenga razón hay que dársela. Y en el caso de Andrés Rivera, JP tenía razón en que Andrés Rivera no tenía por qué robarle fotos de su familia, porque robar fotos se puede volver un delito. Cuando yo me le robo la foto a la mamá del senador, a la esposa del senador, yo me tengo que meter es con el senador, no con la familia del senador. Y a propósito de JP Hernández, también quiero hacerles una pregunta a ustedes dos. En estos días salió publicado este artículo, particularmente el 17 de mayo de 2024 a las 9:32, en donde Infobae publicó: JP Hernández se lanzó contra el ministro de Defensa, aseguró que soldados llevan 16 días sin víveres. El senador de la Alianza Verde afirmó ante la circunstancia, el ministro de Defensa, que era un inepto. Bueno, y como aquí tenemos un especialista en la materia, obviamente pues también quiero conocer la opinión del padre. Quiero que nos cuentes, Alicia, y también quiero que el padre nos cuente qué piensa de esto, y así vamos llegando a la tercera pregunta. Padre, ¿qué piensa de esto? Bueno, sea lo primero, decirle a Alicia que yo también estoy totalmente de acuerdo. Petro tiene que salir de esa cápsula donde está metido y de todo este tipo de personajes que lo están rodeando,
que lo están llevando a un fracaso, sinceramente, con unos propósitos muy buenos, pero tiene que liberarse. Si él no se libera de ese círculo que tiene a su alrededor, y me refiero en primer lugar, no es tanto los ministros, es el círculo el que está alrededor del escritorio del despacho del presidente de la República. ¿Sí? Los aduladores, los que le dicen todo está muy bien, los que le permiten qué puede ver y qué puede leer, ¿sí? Qué puede escuchar, qué le llegó y desechan lo que no le llegó. Él tiene un círculo allí que lo viene acompañando desde el 2018, recuerdo, de prensa, que es un oprobio, y creo que son los mismos, oprobio. El presidente tiene que entrar a YouTube, el presidente tiene que entrar a Twitter a ver la gente, él tiene que, pues por supuesto que no se puede dedicar a eso, porque eso se vuelve una locura. Pues si uno con unos pocos personas que lo siguen, es una locura los teléfonos, que no será con el presidente de la República abierto, pero sí entrar por lo menos a informarse y a buscar. Entonces yo comparto qué ha pasado, lo que acaba de decirnos Alicia. ¿Cómo es que Alicia no ha podido sentarse con el presidente de la República? Y mire, yo soy defensora de derechos humanos en las Fuerzas Armadas de Colombia y tengo estas denuncias de lo que está pasando con los soldados y con los policías de Ejército, Marina y Fuerza Aérea en todo el país, en el área de salud, en el área de alimentación, en el área de trato. Es que están construyendo desde las altas esferas que están corruptas, como está corrupto absolutamente todo en el país. Está corrupto desde la familia, desde la misma estructura de la familia. Cuando le sale un puesto al hijo, le dicen al hijo o a la hija, logre que este es el momento que usted tiene que lograr. Es decir, robe, ¿sí? Haga torcidos. Y eso pasa en todas las instituciones del Estado. La reconstrucción del Estado, esto no es para hacerlo de la noche a la mañana. Aquí hay que y yo soy de los que a mí me da pena, pero ahí sí no estoy de acuerdo con Alicia. Muy bonito suena poderlo hacer desde el Estado de Derecho, pero la normatividad del país, el desarrollo constitucional del 91, está hecho por ampones y para el AMPA, ¿sí? Y si no está muy visible, tiene, como se dice, la copa francesa, la dosis del vino, vaticana, perdón, la copa vaticana, la dosis del vino y un tricito de cianuro. Entonces, aquí es insistir y exigirle al presidente de la República, y no hay que tapar absolutamente nada. A Petro sí le están faltando calzones y yo lo he dicho varias veces. Yo lo defiendo en lo que hay que defender, pero le faltan calzones y bien puestos y bien ceñidos. A ver qué está pasando. Métase directamente, si coja una hora o saque media hora y en cuando sea salteado, porque no se puede escuchar un programa completo de X o Y detecte qué es lo que está pasando, qué es lo que están denunciando. ¿Sí? ¿Qué es lo que están denunciando? Miren allí la situación con Marisela Arbeláez en Sevilla. Ya le aparecieron, ya le dieron las órdenes para unos exámenes que tiene que hacerse, tengo entendido, en Armenia. Sí, ya están aflojando gracias a ese video de Alicia, a esa denuncia de Alicia. Y a eso le tenemos que armar escándalo. A ver si cogemos a este bandidaje, porque eso es ser bandidos, carajo. La Policía Nacional, el general Salamanca, que se amarre también esos calzones, que se los amarre. Tiene que ser berraquito, pues, y tiene que revisar qué está pasando en todo el departamento de sanidad, por ejemplo, de la policía y con la señora de Sevilla, porque esto es una bellacada, pues. Y así, y yo estoy seguro, yo vi un video por allí de un soldado que está reclamando también. Hombre,
si es que son los, entre otras cosas, le digo aquí a los mandos militares de alto, ustedes no son héroes de la patria, déjense de ser pendejos. Los héroes de la patria son los tenientes, los sargentos, los soldados, que son los que van a ponerle el pecho en el combate. Ustedes se sientan en un escritorio y van y reciben a los medios de comunicación para hacer alarde, porque entre otras cosas les encanta. Hasta en lo religioso. En Semana Santa se van con una cámara, dizque para grabar lo que están haciendo. Y tiene uno que buscar gente, o cuando yo tenía parroquia, para que me colaborara parando el tráfico en Cali, en Floralia, en las procesiones, porque ellos simplemente se tomaban la foto con la moto así y todo. Esto es una cosa horrorosa. Y del maltrato al soldado, del maltrato vulgar que le dan al soldado, esa es otra cosa que hay que mirar. Sí, eso es otra cosa que hay que mirar. Y yo sí, aquí le pido es al presidente, y no solamente le pido, le exijo, como ciudadano simplemente como ciudadano. Y eso lo tenemos que hacer todos los colombianos, exigir. Uno no tiene por qué pedirle favores al subgerente, al director de tal departamento, sea de las Fuerzas Armadas, de lo que sea, del Estado. No, uno pues claro, con educación, señorita, vengo a esto, señor, vengo a esto, doctor, vengo a esto. Pero nada de rendirles pleitesía, carajo, de mostrarnos arrodillados y doblegados. Aquí hay unos derechos que consagra la Constitución colombiana, que es muy bonita, ¿sí? Pero muy mal desarrollada. Son los derechos a la vida, los derechos a la integridad, al respeto, a la diferencia, ¿sí? A tener unas condiciones dignas, y en el caso de las Fuerzas Armadas, pues tener unas condiciones dignas. Con relación a lo que tú nos presentas allí, yo no sé si eso sea cierto, porque ya a ese tipo, a JP, uno ya no le puede creer ni siquiera cuando se arrodilla para confesarse, porque con lo mentiroso que ha sido en todo su currículum, con las cosas tan horrorosas, uno no sabe. Pero tampoco es difícil que eso esté ocurriendo. Yo creo que tampoco es difícil que ocurra, pero es que viniendo de él, viniendo de ese personaje, entonces él que hace parte de las estructuras de derecha, él que lo quieren tanto los señores generales, ¿por qué no va y reclama eso allá? Me refiero concretamente a esto de que hace 16 días están sin víveres. Y creo que esas cosas han sucedido en el ejército. Pero lo puede decir la defensora de derechos humanos que está aquí y que no tiene pelos en la lengua. La defensora nacional de derechos humanos del ejército, de las Fuerzas Armadas. Eso ha ocurrido con soldados. Porque es que no les importa el soldadito, lo van y lo tiran desde un helicóptero para que vaya y se enfrente en el monte con guerrilleros y les dan unas raciones y puede ser que se les acaben, pero muchas veces los dejan olvidados. ¿Cuántos en esos combates no han perdido su vida, no han perdido sus piernas, sus miembros, por falta de que están llamando al señor general o al comandante del batallón y el hijo de madre tiene el teléfono apagado o no contesta la comunicación, o simplemente, como es un vasallo de este régimen de corrupción, entonces dice, aló, aló. Miren, yo no defiendo a políticos por nada, ¿cierto? Reconozco que el presidente quiere hacer cosas buenas, pero tiene que sacudirse del círculo porque no va a pasar el tiempo y no va a ser un carajo de lo concreto, de lo que hay que empezar a hacer, porque el país no se puede reconstruir. Eso sí, dejémonos de creer en sueños que un gobierno va a reconstruir, ni que en base a la normatividad que existe, me refiero a las leyes que existen, va a poder restablecer el país. No lo va a poder hacer. Tiene que declararse dictador, no nos digamos mentiras. Tiene que declararse dictador y tiene que ser la fuerza del pueblo la que lo acompañe. Los colectivos educando al pueblo, lo que Universidad Nómada está haciendo y lo que tiene que llegar a ser y lo que tenemos que llegar a hacer a lo padrecito y lo que tenemos que hacer todos los colombianos que tenemos este trabajo desde las redes sociales, unos por el ministerio sacerdotal, como hay otros padres que ya tienen que ir saliendo de esos clóseres y dejar los miedos. El padre que me mandó los saludos, muchas gracias allá a ese sacerdote, pero que le da miedo, y no le da miedo porque lo maten, sino le da miedo con los obispos. Eso todo hay que romperlo.
o estamos con Dios o estamos con el diablo. Entonces, yo sí estoy totalmente de acuerdo y exijo, no pido el favor, le exijo al presidente que el que está escuchando a las comunidades cuando va, escuche a esta mujer que tiene las pruebas documentales y todo lo que está pasando en las Fuerzas Armadas de Colombia, de toda la violación de derechos humanos, de las situaciones que están viviendo los soldados que están retirados por asuntos del conflicto, porque están leccionados. Esto es urgente que lo haga. Uno puede querer mucho al presidente, pero yo no me quedo callado porque es que yo no soy agente del presidente de la República. Yo soy un cura que estoy comprometido desde la teología de la liberación con los derechos humanos, la defensa y la dignidad de los pobres, de los excluidos. Y tiene que ver también los soldados, los policías, los auxiliares bachilleres que los usan mucho en la policía para muchas cosas, tiene que ver con todo eso. Yo no sé, es que viniendo esa noticia de JP Hernández, pues un mentiroso de esos, semejante cínico, pues uno entra en duda. No le digo que si se sienta a confesarse, debe estarle haciendo trampa al sacramento por debajo. Entonces, pero que puede ser posible, puede ser posible. Si a veces no les mandan los refuerzos para poderse salvar en un conflicto con guerrilla, en un encuentro con guerrilla en el monte, y no llegan y matan los soldaditos, y van y les ponen pues es que una bandera de Colombia, y les dan una condecoración, carajo, una medalla de la Virgen Milagrosa. Eso es ridículo, ¿sí? O como está pasando con Marisela en Sevilla, ¿cierto? Sí, apenas hay el escándalo, ahí se aparecen los señores de sanidad de la policía del eje cafetero, que es la que le presta la atención médica a ella. Es deplorable, es deplorable, deplorable. Y yo sé que deben haber más cosas por dentro que si revuelcan en Fuerzas Armadas y de policía la verdad de lo que está sucediendo allá, no solamente con los prontuarios que tienen en los mandos de las Fuerzas Armadas y sus participaciones en los crímenes de Estado y de todo eso, sino en la violación de los derechos humanos y en la vejación de los soldados de Colombia, del soldado, del combatiente, del que va al monte, del sargento que se va con su unidad para el monte y allá son olvidados y marginados. Esa es mi opinión, mis queridos hermanos. Padre, muchas gracias. Le doy la palabra a Alicia para que nos responda esta pregunta, porque ella tiene los fundamentos, ella conoce la situación muy cerca. ¿Es verdad esta noticia que publica Infobae, que hay soldados que en ese momento tenían 16 días sin víveres? ¿Es cierta la denuncia que hizo el senador J.P. Hernández? Mira, le cuento que una de las personas que usted está hablando se puso en contacto conmigo y me comentó de que que no le habían ingresado víveres, pero no quiero justificar porque yo no justifico, yo defiendo. Muchas veces cuando usted ingresa a una zona, es algo complejo para el helicóptero parar y entregar el alimento. Hay muchas cosas que de pronto las personas en la parte civil o un senador o un representante de la Cámara o estos funcionarios que se hicieron elegir para representarnos y presentarnos proyectos viven con shows mediáticos. El trasfondo de la situación la desconozco, pero me atrevería a decir que los soldados no estuvieron 16 días, que de pronto hayan estado unos 5, 6 o 7 días de pronto, pero 16 días me atrevería a decir que no es cierto. Repito, no puedo decir que todos los comandantes de las fuerzas militares o las personas que le ingresan los víveres son inhumanamente, porque hay unas formas, repito, del helicóptero parar para entregarle la alimentación, y sería muy bueno preguntarle al comandante de las fuerzas militares, al señor general, y que le pueda explicar al país que si es realmente y aclarar esa situación con base a los víveres que no le ingresaron o al abastecimiento que no le ingresaron a nuestros soldados.
yo estuve muy pendiente de la situación, porque vuelvo y le repito, un soldado me escribió y por ahí tengo hasta el pantallazo lo que me dijo, le puse en conocimiento al comandante de las fuerzas para que se tomaran las medidas y acciones pertinentes con relación a esa situación. ¿Qué puede pasar? Por la inclemencia, por el tiempo, por muchas situaciones que se demoren unos días muy pocos para poder ingresar el alimento, sí puede pasar. Entonces, con relación a ese tema, al otro tema que usted me habla, el señor JP, para mí no es una persona coherente porque cuando él se hizo elegir para defender unas causas populares y posteriormente cuando él llegó allá cambió su metodología y pues obviamente es decir como lo que yo hago. Alicia Ramírez de Defensa del Derecho al Soldado que creó una firma y hoy en día me tocó hacerme certificar como líder social y defensa de derechos humanos para que no me fueran a decir que es que tengo intereses y entonces todo lo que inicien me lo van a atacar. Entonces se creó esta empresa, se fundó esta empresa para defensa, pero demuéstreme usted, grupo litigioso, que allá hay una enorme cantidad de dinero porque yo me dediqué a demandar, ¿no? Desde el momento en que yo conformé a defensa del derecho al soldado, inmediatamente recopilé toda la información y empecé a pasársela al presidente, al ejecutivo legislativo y a todos los ministerios y a todos los senadores y decirle, mire, esta es la problemática, hasta me hice una encuesta de los dineros que nos podíamos ahorrar, vea, estas demandas hay, si nosotros conciliamos, esto lo podemos hacer. Y hasta les he planteado toda esa situación. Entonces, para mí, y de hecho, como defensora de derechos humanos, señor JP, ¿usted cómo puede decir que defiende las fuerzas militares si ya lleva casi 4 años, ya ahorita mismo un periodo de Senado, y yo no he visto que usted presente un proyecto o una reforma para restablecerle derechos a nuestros soldados profesionales cuando ellos fueron incorporados con el decreto 1793, 1794 y para el 2004 con el decreto 4433 les establecieron 8 partidas computables a oficiales y usted lleva un periodo que habla y deje hablar tanto y presente una reforma al estatuto del soldado, a los derechos de los soldados si realmente quiere las fuerzas militares y ama las fuerzas militares. Empiece por establecerle derechos o presentar un buen proyecto para cambiar la historia de las viudas, de los huérfanos, de las personas que están con discapacidad, que hoy en día ganan 1.400.000 y la ley del veterano no les estableció ese derecho porque ahí hicieron 3 conceptos, literal A, literal B y literal C. Entonces, cuando a una persona le meten un bombazo en el área de operaciones por estar restableciendo derechos, ahí le hacen un informe administrativo y en ese informe administrativo le pone literal A, literal B y literal C. Entonces, literal C es el que me pagan a mí por causa y razón del mismo, por quitarme la pierna, por quitarme el brazo, por servirle a usted, senadores, y a ustedes, señores representantes de la Cámara. Entonces, estudien la norma, estudien las reformas para que nos presenten proyectos. Y yo particularmente, Alicia Ramírez, jamás votaría por usted, señor JP, porque cuando usted se hizo elegir para servirnos a todos los colombianos y cuando usted llegó allá, cambió su metodología. Cuando usted llegó a los primeros meses, como escoba nueva, usted cogía lo que usted había prometido, sus recursos, iba y hacía recorridos a nivel Colombia y le ayudaba a la gente, y yo no sé qué pasó, porque cambió de historia. Entonces, cuando yo cambio de historia para favorecerme a mí misma, yo no voy a ser una persona creíble. Entonces, yo soy defensora de derechos humanos y estoy en una lucha. No he aceptado puesto, no he aceptado ninguna prebenda y ningún beneficio, no he aceptado código con nómina, ni código con CRESMIL, ni con mi defensa. Pero si yo acepto código con ellos, tengo que aliarme con ellos a unos convenios y la defensa que yo estoy haciendo por usted, soldado, se queda botada en la basura. Entonces tenemos que ser de una sola pieza y de un solo simiente, hasta el día en que Dios nos llame. El día que Dios me tenga a mí para ser, si Dios me tiene para estar en un Senado, en una Cámara de Representantes y eso, es cuando ya le haya resuelto a las personas que han confiado en mí. 3 proyectos de vida, personal con discapacidad de los 32 departamentos, 556.000 familias cafeteras que están a pérdida, porque salió el ministro diciendo de que estábamos en bonanza, pero yo no sé de dónde salió el ministro con esa bonanza, si estamos con el fenómeno del niño y estamos trabajando a pérdidas y hemos hecho diferentes plantones.
Entonces yo digo, definitivamente estos señores que están trabajando en estas carteras están muy mal asesorados o definitivamente salen a decir mentiras y falacias, porque la población colombiana, 556.000 familias cafeteras de a pie, están hoy en día aguantando hambre y están a pérdida. Y nuestros soldados profesionales e infantes de marina, viudas y huérfanos, que fueron incorporados con el decreto 1793 y para el 2020 notificaron 3.700 soldados, para el 2021 notificaron 2.700 soldados, para el 2022 notificaron 3.150 soldados y para el 2023 notificaron 4.080 soldados y ahorita en educación asistida hay 3.500. Entonces multiplique toda esa gente que ya trabajó, está aguantando hambre, y cómo vamos a decir que estamos en bonanza, cómo vamos a decir, señores senadores, representantes de la Cámara, que los proyectos están, y cómo vamos a decir a ustedes, ¿sí?, que todo está bien cuando todo está mal. Entonces empecemos por hablar la verdad y decirle a los colombianos, a usted Colombia y a ustedes soldados profesionales e infantes de marina que salen a decir, fuera Petro, fuera Petro. En ese momento, en vez de decir fuera Petro, tenemos es que sentarnos y decirles qué está pasando con la salud, qué está pasando con la reforma de mi derecho que trabajé, qué está pasando con mi liquidación de mis 20 años, porque yo necesito que me hagan mi liquidación de la siguiente manera. Señor presidente Gustavo Petro, su subalterno, los soldados profesionales infantes de marina le piden a usted, como comandante máximo de las fuerzas militares, que ellos necesitan su detallado de prestaciones sociales de sus 20 años y su detallado de caja honor de sus 20 años, para que con eso detallado el soldado tiene que ir y contratar un contador para que ese contador le certifique y posteriormente se lo lleve a prestaciones sociales, porque prestaciones sociales de ejército no tiene contador y no tiene abogado, porque es que resulta que a nuestros soldados por 20 años le entregan 400.000 pesos, le entregan 500.000 pesos o 5 millones de liquidación por 20 años. ¿Y sabe qué tiene que hacer el soldado? Me tocó coger a un soldado, y les voy a compartir el video a ustedes. El soldado Eligio, él mismo le explicó a sus mismos compañeros cómo le tocó hacer el trámite para que le pagaran su liquidación y pagando un 30% a los mismos de las mismas. Y si ustedes van a ir a averiguar que en este momento hay 20.000 sentencias que tiene que pagar el Ministerio de Defensa en el ¿cómo se llama esto? Se me escapó ahorita, la parte jurídica, en el grupo litigioso, 20.000 sentencias, por Dios. Y si ustedes van a ir a investigar esas 20.000 sentencias, ¿de quiénes son las firmas de abogados? De los mismos, de las mismas. Si ustedes cogen un desprendible que les voy a mostrar acá, disculpan, acá, no sé si de pronto se ve, y ustedes miran en este desprendible, aquí hay una serie de códigos, y resulta que al soldado le descuentan, un ejemplo, 30.000 pesos para Pepito Pollito, le descuentan 40.000 pesos para Juanita Juanita, y así sucesivamente, y el pobre soldado humilde, campesino, sí, suboficial, grado cabo tercero, y hasta cabo segundo, pues porque ahí son así todos calladitos, tenientes, subtenientes y tenientes efectivos, ahí les descuentan. Entonces, ¿de quiénes son estos códigos que funcionan en el Ministerio de Defensa? ¿No son de los mismos, de las mismas? Y por eso es que me quieren matar en este país, por eso es que ustedes me amenazan, señores, por hablar las vainas como son y decir las cosas como son. Por eso no me voy a ir de Colombia y no me voy a encuevar por allá. Y no soy ni de la primera línea, ni soy guerrillera, ni soy petrista. Soy colombiana, defensora de derechos humanos, esposa de un miembro de institución en uso de su buen retiro. Como colombiana ciudadana y beneficiaria del servicio de sanidad y de todos los beneficios del recurso que le llega, del recurso que paga el colombiano con los impuestos y que a fin de mes me da de comer a mí y a mi familia, por eso defiendo. Por eso reclamo y por eso pido. Este país es una vergüenza. Ustedes son una vergüenza. Colombianos somos una vergüenza. Mira, les voy a comentar otra historia. Y esto hay denuncias en el Senado. El senador Carreño lo denunció, los soldados lo denuncian. Resulta que hay algo que se llama la prima de orden público. La prima de orden público son 406.000 pesitos. Bueno, le digo exactamente la de los soldados,
No le digo la de los suboficiales ni de los oficiales porque no trabajo mucho ellos, pero el del suboficial creo que está en 500 y el del oficial está como en 700 algo. Le voy a preguntar a usted, profe, y le voy a preguntar a usted, padre. Usted se va y trabaja una semana o va y presenta un contrato y usted pasa su cuenta de cobro. Resulta que en su cuenta de cobro le dicen a usted que le van a pagar 2 millones, pero resulta que cuando a usted le consignan esos 2 millones que está a nombre suyo, en ese momento, automáticamente, a usted le hace falta una cuantía de 500.000 pesos, pero resulta que está reflejada a nombre suyo. Pero resulta que en la revisión no se la consignan y eso pasa y ha venido pasando con nuestros soldados. La prima de orden público se ve reflejada en el desprendible, pero no se la consignan. Hablemos de 3.000 soldados que les hagan eso, 406.000 pesitos. Contablemente estamos cogiendo el soldado para cargar esos recursos, pero resulta que cuando viene a Contraloría o cuando venimos a pasar revistas, mire, es que aquí se le consignó, aquí se le pasó. Y eso se ha hecho la denuncia, hasta está en el Congreso, repito, como la repetidora, y no pasa nada. Y el presidente de este país dice que el cambio, estamos en el cambio, que estamos en el presente. Por Dios, son 406.000 pesitos que son reflejados acá para el soldado. ¿Sí? Pero resulta que esos 406.000 pesitos se ve reflejado acá, pero no se lo consignan. ¿Qué piensa usted, padre? ¿Qué piensa usted, profe? Que le hagan eso a nuestros soldados y que hayan denuncias y que aún el mismo senador Carreño se haya pronunciado y que no pase nada y no suceda nada en este país. ¿Para dónde se va la platica? ¿Quién coge la platica? Alicia, muchas gracias por hacer esta denuncia. Es muy importante para entender lo que está pasando de primera mano. Y ya para ir terminando, tengo una pregunta de un tema que no tiene tanta vinculación, pero teniendo en cuenta lo que pasa en el país, el tema de Salvatore Mancuso Gómez, que fue considerado un agente bisagra y que Mancuso dice que no lo quieren soltar porque lo quieren matar. Eso dice también sus abogados. Por aquí salió esta última noticia. Dice que el IMPEC ha sido enterado de un supuesto plan para asesinar a Salvatore Mancuso Gómez, un personaje que debe ofrecer verdad como gestor de paz. Y también salió esta otra noticia sobre Salvatore Mancuso Gómez, en donde dice que pidieron a los alcaldes del país usar megáfonos para convocar a víctimas de Salvatore Mancuso a una nueva audiencia. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla ya tiene fecha fijada para una nueva imputación de cargos contra el ex jefe paramilitar. Entonces, como forma de terminar este video, yo quiero preguntarle al padre Ramiro qué piensa de esto y también si Alicia nos quiere dar su opinión, sería maravilloso. Padre, ¿qué piensa? Bueno, blanco es gallina, lo pone y frítico se come. Pues claro, si Mancuso ya empezó un trabajo de contar quiénes están detrás de toda esta criminalidad del paramilitarismo en Colombia desde su nacimiento hasta el día de hoy. Sí, ya ha estado en la Justicia Especial para la Paz y lo ha dicho y ha señalado a personajes criminales, grandes criminales internacionales, terroristas como Álvaro Uribe Vélez. Entonces, y ha señalado a militares y ha señalado a clase política y a empresarios que han sostenido el crimen y las masacres en Colombia y la muerte de líderes sociales, de líderes sindicales, ¿sí? Los sucesos de la primera línea y toda esa cosa. Todo lo que tuvo que ver el paramilitarismo. Entonces, es objetivo militar de la clase política de la derecha colombiana. Yo le digo, si llegan a asesinar a Mancuso, hay que preguntarle a Álvaro Uribe Vélez. Él tiene que responder por eso. Sí, señor, perdónenme, pero de frente. Hay que preguntarle al Centro Democrático. Hay que preguntarle a RCN, Caracol, Postobón,
¿sí? Al grupo de empresarios, grandes empresarios, a Sarmiento, Angulo y a todos estos empresarios, ¿sí? Que tienen que esconder, porque les da miedo que hablen. Y yo estoy de acuerdo totalmente. De ese sí estoy de acuerdo que se siente en una mesa porque hizo parte del conflicto armado y tiene mucho que sentarse en esos diálogos de paz total y tiene que contarle la verdad al país. Aquí hay otra verdad, aparte de la que la Comisión de la Verdad nos hizo conocer alrededor de las FARC, la parte de la verdad alrededor del empresariado, la clase política y de las organizaciones criminales de la derecha, porque aquí la criminal no fue solamente las FARC, sí, aquí la criminal también, el ELN, también el paramilitarismo, también el sector empresarial del país, de los grandes empresarios del país. Aquí hay que contar la verdad. Sin verdad no hay proceso de paz. Sin verdad no. Y duela como nos duela a todos. Aquí habemos víctimas. Yo soy una y hemos sido víctimas de todo este aparato paramilitar y de toda esta cosa. Y hay las víctimas de la guerrilla también. ¿Sí? Entonces aquí hay que sentarse y con la verdad. Yo sí estoy de acuerdo totalmente. Incluso haga de eso, pero nos tienen que responder los sectores empresariales del país, los miembros de las altas, los miembros altos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Colombia, del INPEP, y nos tiene que responder los carteles criminales de la derecha política de Colombia. Gracias, padre. También quiero hacer esta pregunta a Alicia y también por el derecho que nos comparta sus conclusiones y sus reflexiones finales. Bueno, yo soy convencida, nuevamente le repito, padre, y le repito, profe, soy convencida de un diálogo social, soy convencida de unas mesas donde Colombia necesita un perdón, donde Colombia necesita sanar y restablecer las malas acciones administrativas, porque es cierto, los gobiernos de turno han vendido, han privatizado y los recursos no están, y hoy en día inmersa en una pobreza absoluta, y eso se necesita tomar las medidas y acciones pertinentes y las investigaciones pertinentes, pero también soy convencida de que podemos salvar, reestructurar nuestro Estado colombiano y nuestras instituciones. Lo podemos hacer, porque no todos nuestros soldados profesionales, infantes de marina, policía, armada, fuerza aérea, oficiales y suboficiales, no todos son unas personas que hayan cometido ciertos delitos. Hay algunos muérganos, oficiales, suboficiales, que han cometido algunos delitos, y para eso están las autoridades correspondientes, para que se den las medidas y acciones pertinentes. Soy convencida de tener paz en mi corazón, soy convencida de que Colombia no queremos más odio y más destrucción y cosas que nos lleven a dividirnos más. Tenemos que sentarnos y darnos cuenta que tanto del lado opuesto o el lado oponente han habido daños colaterales. Tampoco no podemos decir que las guerrillas y los paramilitares y los grupos al margen de la ley no han cometido daños colaterales con los más débiles de este país. También sabemos y tenemos conocimiento que en muchos departamentos y ciudades las guerrillas amedrantan al pueblo colombiano y los someten de una u otra manera a que hagan lo que ellos quieren hacer. Yo estoy convencida que Colombia no es para que la maneje ni porque este llegó y este es bueno, y este llegó porque este es malo. Estoy convencida que como colombianos y entre todos los extractos sociales de este país, tenemos que sentarnos y darnos cuenta que tenemos que hacer una verdadera paz. La verdadera paz de Colombia no la hace el gobierno del señor Gustavo Petro. La verdadera paz de este país la hacemos todos nosotros como colombianos. Soy convencida que tanto el señor Mancuso como los altos mandos, como los políticos de este país que han cometido sus infracciones, hay tres justicias que no fallan. La justicia de Dios, que te va a cobrar a ti,
y nunca te va a permitir a ti que disfrutes lo que tiene y lo que le quitó a base de dolor y base de sufrimiento. ¿Usted cree que en ese momento esa clase social alta de este país que le ha robado a los adultos mayores, que le ha robado a los niños, que le ha robado a las madres, que le ha robado a los campesinos, ¿ustedes creen que van a tener paz? No la tienen, ¿sí? La justicia de Dios los persigue día y noche y la justicia de los hombres tarda, cojea, pero llega en algún momento. Entonces, soy convencida de la paz de nuestro país, soy convencida del diálogo social, soy convencida de aquellas personas que tienen la verdad, que han cometido en algún momento algunos atroces. Soy convencida que estas personas se deben de sentar y contarle la verdad al país, quiénes fueron los que los incitaron, les pagaron y los promovieron para que cometieran esas cosas atroces hacia nuestros hermanos pueblo colombiano. Soy una mujer de paz, seguiré siendo una mujer de paz y seguiré transmitiendo esa paz. Me da dolor escuchar y saber que lamentablemente en nuestro país todavía no sana ese ego y esa rabia que hay en nosotros de querer hacer justicia y querer determinar esas personas que tanto daño nos han hecho. Pero también soy convencida que el Dios de los ejércitos y el Dios de los escuadrones, que le da vida a usted, padre, le da vida a usted, profe, y me da vida a mí, nos va a poner ese estado de conciencia, tanto izquierda, centro, derecha. En algún momento tenemos que darnos cuenta que todos somos colombianos. Y le hago un llamado a la clase política de este país, aquellas personas que ustedes saben que han procedido de una manera incorrecta, repito, apropiándose de los recursos de los más débiles. Creo en Dios y creo en la justicia de Dios. Y le pido a ustedes, colombianos, y a usted, profe, y a usted, padre, que sigamos adelante, que me sigan apoyando en las redes, que no espero que el presidente me reciba, sigo en la lucha social, sigo en la guerra del papel y en algún momento vamos a tener mesas donde haya verdadera coherencia de perdón y restablecimiento y restitución de nuestros derechos. Y confío que hayan representantes en el Senado y en la Cámara de Representantes, partidos políticos que cambien sus egos para que hayan leyes justas y los recursos y las regalías de este país lleguen en equidad para todos los colombianos. Gracias por la invitación, gracias a donde llegue este video, y la invitación a Colombia es que perdonemos y sanemos y que esperemos en la justicia de Dios, que es perfecta, que no derramemos sangre y más violencia sobre nuestro país Colombia, porque quienes sufren son los campesinos y los más débiles de este país. Muchas gracias, Alicia. Padre, también lo invito a que nos comparta sus conclusiones, sus reflexiones finales. Sí, totalmente. Primero agradecerle a Alicia su presencia, su trabajo y exigirle a las fuerzas militares de Colombia el cuidado y el respeto por la vida de Alicia. Ella no se los dijo aquí o lo dijo así como sermón de obispo. Están amedrantándola y amedrantándola feo a raíz de ese video que salió de Sevilla Bachi y de lo que ha pasado alrededor de eso. Entonces, el respeto para ella. Segundo, pues qué mejor sería, en verdad, poder construir unas mesas, y hacia eso hay que apuntarle, ¿no? Que eso lo podemos hacer todos, porque nos podemos sentar todos. Yo estoy dispuesto, me siento con Uribe, con Pastrana, con todo ese bandidaje, claro, pero que me muestren y me demuestren la sinceridad de sus actos. Eso sería extraordinario y eso hay que trabajarlo, ¿no? En el contexto, pues, de país. Yo creo mucho en la revolución Gandhi, en el estilo de Gandhi. No habrá, si hay unidad del pueblo para defender de todas estas estructuras corruptas, de toda esta situación de corrupción en la que se llenó nuestro país y todas las instituciones, porque aquí tenemos un problema de corrupción y que nace desde la familia, ¿sí? La familia, el Estado y también esa estructura mental
que nos ha hecho que tenemos que ser ventajosos y conseguir plata como sea, ¿sí? Por encima de lo que sea y de las cosas. Yo agradezco este momento y esta oportunidad que me ha brindado Wilmer y agradezco la compañía de Alicia y de su trabajo. Soy solidario con ella, la defenderé, estaré al pie de esta muchachita con mi oración, con mi oración y con mi solidaridad desde las redes. Por eso, defender también la dignidad humana de los miembros de la fuerza pública y de policía que están siendo atropellados y vulnerados por el mismo estamento, por el mismo estamento. Yo comparto eso 100%. Y ojalá podamos hacerlo. Y se puede hacer una revolución, no hay que entender la revolución armada. No, es coger a esta clase política. Obligatoriamente aprueban o aprueban, ¿sí? Y no es necesaria la violencia. No es necesario dispararse absolutamente una bala, porque eso no es. Ese no es el camino. Pero una revolución pacífica sí podemos hacer. Hay que hacerla sobre la base de educar al pueblo. Gandhi lo logró para liberar del sometimiento a la India del imperio inglés. ¿Por qué no podemos nosotros hacer esa cultura? ¿Sí? Y hay que penetrar, pero hay que trabajar. Esto es un proceso y es un proceso a largo plazo. Muchísimas gracias. ¿Usted me permite un aporte muy pequeñito, por favor? Sí, claro. Alicia, claro, por supuesto. Bueno, mira, yo le hago un llamado a la parte gobernante de los últimos 15 años. Y le hago un llamado a los empresarios y le hago un llamado a las personas, como se manifiestan ustedes y dicen a través de la red y los medios, a la gente de bien. La gente de bien, les quiero comentar, tenemos hambre, tenemos desigualdad, tenemos hospitales cerrados, tenemos bienes que eran de todos, hoy en día privatizados y que se vendieron. Entonces, ¿qué hicieron con todos esos recursos? ¿Sí? ¿Qué hicieron con las ventas y las privatizaciones de lo que supuestamente vendieron para traernos un bienestar si no tenemos vías, no tenemos salud, no tenemos bienestar para los adultos mayores? Y esto, vuelvo y repito, esto no se trata ni de izquierda, ni centro, ni derecha. Se trata de que como colombianos nos demos cuenta y le exijamos con respeto a estas personas que han estado en los gobiernos de los últimos años y aún el mismo presente, que nosotros somos veedores de nuestros recursos, de nuestras regalías, que, discúlpame la expresión, yo no soy pendeja, yo leo, yo me instruyo, yo me doy cuenta. Entonces, como colombianos, aquí no se trata izquierda, centro, derecha, se trata es que como colombianos estamos jodidos, nos ven, nos privatizan, se van, compran en el exterior, viven bonito, viven sabroso, y usted sigue aguantando hambre y sigue pasando necesidades y sigue pasando inclemencias. Soldado de la patria, soldado profesional, infante de marina, viuda huérfano, soldado con discapacidad, soldado campesino. A usted le desmejoraron su salario desde el 2004 con el decreto 4433. Después de que usted sale de laborar, de trabajar 20 años, a usted le desmejoran sus condiciones salariales. Entonces, lo que estamos buscando acá, o lo que yo he venido buscando en el gobierno anterior y en el gobierno de ahorita, es que podamos sentuar una mesa para que hayan unas reformas justas para usted, soldado profesional, infante de marina, viuda y huérfano. Si usted quiere salir a marchar, vaya y marche. Si usted quiere salir a votar, vaya y vote. Si usted se quiere agréguese. Discúlpeme la expresión, haga lo que a usted le parezca. Pero usted debe reclamar, pedir y exigir sus derechos que incorporaran a usted. Usted fue incorporado con el decreto 1793, 1794, le hace el artículo 38 que dice, eso es lo que estamos reclamando y eso es lo que estamos pidiendo. Y le estamos diciendo con respeto al gobierno de turno, al comandante máximo de las fuerzas militares, que necesitamos que nos sentemos a evaluar la situación que estamos viviendo, y no solamente con las reservas, sino con todos los gremios, que dejen de tanta habladuría y de tanta palabrería, y que realmente se sienten mesas para buscarle bienestar, no solamente a las reservas, sino a todos los gremios, porque estamos en un agitamiento
donde todos necesitamos tener soluciones y nos hemos dedicado a agarrarnos los unos con los otros, a sacarle todas las malas acciones administrativas de los gobiernos de turnos y todo el mundo estamos jodidos y todo el mundo estamos en guerra. Si los gobiernos anteriores cometieron todas esas faltas, pues hagan las auditorías y hagan la repetición y cojan todos esos bienes y devuélvanos toda la platica, todas esas carteritas, todos esos recursos, fincas, edificios, todo, empresas, todo lo que tengan y devuélvanlo, ¿sí? Trabajen, produzcan, pero ¿cómo se van a devolver si todos son de los mismos por las mismas? Tanto la política como la parte empresarial, como la parte de las fuerzas, ¿con qué criterios se atacan? Si todos andan en la misma mezcolancia, entonces, ¿por qué vimos tanta hipocresía en este país? Las personas que defendemos derechos humanos acá en este país no nos quieren porque hablamos de esta manera y porque no hemos recibido lo que nos ofrecen. Porque es que a usted, líder social, o a usted, defensor de derechos humanos, usted lleva una lucha hasta cierto tiempo, pero resulta que cuando ya usted sale con contratos, sale con beneficios y sale con una cantidad de prebendas, a usted se le olvidó defender lo que usted hablaba que defendía. Muchas gracias, que mi Dios me los bendiga. Patria, honor y lealtad, Dios y patria. Alicia, muchas gracias por compartir. Padre, muchas gracias a toda la gente que nos vio, que nos va en diferido. Yo también tengo un par de conclusiones, que hay que seguir luchando por los derechos humanos, en este caso del militar raso, el militar que arriesga su vida, el militar que no tiene la culpa de la corrupción de sus jefes, el militar que realmente sirve a la patria. Y la segunda conclusión, gracias al padre Ramiro, gracias a Alicia, gracias a la gente que sigue defendiendo este proyecto, estas calumnias. Aquí no defendemos a JP, aquí defendemos la verdad. Y lo más importante, que ojalá no maten a Mancuso, porque Mancuso ha salpicado más de 300 delincuentes de cuello blanco y necesitamos a Mancuso vivo como gestor de paz. Gracias a la gente que comentó, que dio me gusta, gracias a la gente que se ha suscrito al canal. Se pueden unir a Universidad Nómada, canal de respaldo Wilmer Alberto Zuleta López, y pueden escribir también al WhatsApp 319-584-0680, más 57 si están por fuera de Colombia. Y allí pueden unirse a nuestra comunidad, en donde tenemos más de 2.000 personas. También les recuerdo que nuestro canal de respaldo es Wilmer Alberto Zuleta López. En Facebook también Wilmer Alberto Zuleta López. Y por último, que acá estamos investigando las 14 revistas de Pedro Juan Moreno, estamos investigando los 28.000 folios de Alexander Obregón Rentería, estamos investigando los documentos, los testimonios del expiloto de la mafia, Jorge Mauricio Herrera Bernal, y todo esto va para 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, un libro que nos publicó el segundo tomo la Universidad Católica de Cali, y esperamos muy pronto volver a Cali para allí compartir nuestra investigación. Por el derecho pasar al padre Ramiro. Bueno, y al padre Ramiro decirle que se quede un momentico porque tenemos una clase de tecnología de unos 5 o 10 minutos. Alicia, un abrazo muy fuerte y espero que regresen muy pronto a nuestro proyecto. Muchas gracias, muy amable, que Dios me los bendiga y gracias por la invitación. Muchas gracias, Alicia, bendiciones. Muchas gracias también, Wilmer. Gracias, padre, y hasta pronto.